Amados, vamos a estar meditando unos minutos en la palabra del Señor y vamos a estar leyendo la carta de Pablo a los romanos, ahí en el capítulo 8. Capítulo 8. Versículo 14. Versículo 14. Y también vamos a leer el versículo 23. Y vamos a hacer una conexión ahí porque a veces se nos olvida que en el fondo las cartas cuando son escritas uno no les pone capítulos ni versículos, ¿cierto? A propósito del mes de la Biblia y entre paréntesis, ese es un sistema que se inventó no hace mucho con el fin de poder encontrar con mayor facilidad, más rapidez, ¿no es cierto?, las porciones bíblicas. Pero recordemos que la carta a los romanos era una sola carta. Entonces una cosa está necesariamente conectada con la otra. Vamos a leer entonces ahí en la carta de Pablo a los romanos, capítulo 8, versículo 14, y luego nos vamos a saltar al 23. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Tome asiento, hermano amado. Inmediatamente nacen algunas preguntas, porque aquí estamos hablando de una relación entre padre y hijo. Pero yo pregunto directamente, ¿qué produce en nosotros la ausencia del Padre en nuestros corazones? Si hemos sido adoptados, ¿cómo se sustenta esa relación con el Padre? ¿Cómo saber si somos o no realmente hijos adoptados del Padre Celestial? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Y qué produce en su corazón cuando escucha la palabra Padre Celestial? Por supuesto, hay varias ideas en este mundo acerca de los padres. Alguno que venga tal vez de la tradición católico-romana se acordará de aquel con sotana y cuello clerical. O por otro lado, según el historial, vendrá con una mala experiencia en su vida acerca del Padre, de su Padre terrenal. Algunos han tenido la ausencia de Él y otros han tenido el abuso de Él. Sin embargo, podemos decir hoy, en esta situación en la que estamos, que tal cual después de la tormenta sale el sol, así, después de conocer a Dios, el pasado es pasado. Él es nuestro sol. Él nos presenta un nuevo día. Precioso es el Señor. ¿Qué dicen las Escrituras acerca del Padre Celestial? ¿Qué significa para nosotros que hayamos sido adoptados? Que hayamos sido recibidos. Hemos comprendido cuál es el Padre al que hemos tenido acceso a través de aquel precioso sacrificio de Jesucristo. ¿Estamos conscientes de quién es nuestro Padre Celestial? Vamos a descubrir en algunos puntos cuáles son las características de esta relación, qué es lo que es importante con respecto a la adopción, a la relación entre padre e hijo espiritualmente hablando. Porque nosotros tenemos solo un Padre,
El Señor coloca líderes, coloca hombres de confianza, con experiencia, para poder guiarle a usted y a mí. Sin embargo, Él es el Padre nuestro. Amén. Mire, la iglesia romana inventó esto de llamarle padre a los curas, porque la raíz hebrea de la palabra padre, y de la cual deriva la raíz latina, es ab. Y esa palabra ab, en latín, se interpreta como jefe jerárquico de la iglesia, y por ahí va la relación con ellos. Pero para nosotros, la palabra padre, interpretada a la luz del hebreo, tiene otro sentido, y lo vamos a descubrir. ¿Amén? Pero ¿qué dicen las Escrituras acerca del Padre Celestial? Hermanos, en el Antiguo Testamento, Jehová Dios es nombrado de muchas maneras. Usted ya y yo lo hemos escuchado. Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová de los ejércitos o El Shaddai, de muchas maneras. Pero sabe que hay un título en él que no es abiertamente revelado en el Antiguo Testamento y que tiene que ver con la paternidad. Sin embargo, nosotros cuando estudiamos el Antiguo Testamento podemos ver implícito el deseo, el anhelo del Padre de poder encontrar en este pueblo llamado Israel una relación de padre a hijo. Y, por ejemplo, podemos ver solo algunos casos en donde se manifiesta ese deseo, tanto de Dios como del hombre. Por ejemplo, podemos ver en David. El rey David manifestó en muchos casos, por ejemplo, en el Salmo 68:5 dice: exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él, padre de huérfanos, defensor de viudas. Se empiezan a ver ciertos indicios de la naturaleza a la cual el Señor siempre quiso establecer en esta comunicación con el hombre. Por otro lado, en 2 Samuel 7:14 dice, prometiendo a David que será Jehová mismo el padre del sucesor de su trono. Eso se interpreta tanto como para Salomón como para nuestro Señor Jesucristo, que tiene el trono eterno de Israel. En el Salmo 103 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ahí en Malaquías 1:6 dice: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Frente a las calamidades en los últimos tiempos, antes de ser cautivos en Babilonia, el Señor les quiso decir: bueno, y ustedes así en estas circunstancias no van a reconocer que yo fui padre en su tiempo. No hubo caso, hermano. Por lo tanto, el Antiguo Testamento a nosotros lo que nos muestra es a Dios como un padre que anhela tener una relación íntima, y su deseo siempre y el empeño de él era encontrar hijos que se complacieran con su paternidad. Pero ese pecado que está en la naturaleza de la carne del hombre siempre le desvió la mirada hacia las cosas que son atractivas para este mundo. Y recuerde usted en muchas ocasiones donde se manifiesta la palabra del Señor y ellos estaban en peligro o con miedo, y el Señor a través de sus profetas le decía: bueno, vayan y clamen a esos dioses. ¿No eran ellos sus padres? No había caso. ¿Por dónde? Ni por debilidad, ni por fuerza, ni porque estaban bendecidos, ni porque tenían carencia. Ellos comprendieron que el único Padre verdadero era Dios. No se pudo establecer. Luego, después de los 400 años de silencio profético, que nosotros llamamos, se presenta nuestro Dios a través de Jesucristo. No es el Padre, es el Hijo. Es Dios encarnado. Y empieza a ocurrir aquí algo que es tremendamente revelador y que es especial, porque hasta aquí muy pocos le habían llamado Padre a Dios. Pero recordemos aquella ocasión en la que el Señor Jesús
teniendo pocos años de vida, se queda en el templo y los papás yéndose, ¿cierto?, por la caravana, muy tarde se dan cuenta que él ya no está, así que vuelven a buscarle y le dice, pero hijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y él estando en medio del templo ahí discutiendo, conversando, tal vez tratando de indagar. Y el Señor les dice una palabra que es fuerte y le dice, bueno, ¿por qué se preocupan tanto? Si yo necesito estar en los negocios de mi Padre. Oiga, entre paréntesis, yo no sé cómo le sonó a los padres que él dijera, estoy en los negocios de mi Padre. ¿Se fija que él empieza desde ya como ya a desapegarse de la familia humana? Y él empieza a dejar en claro que él tiene un Padre. Y esto lo guardaban en su corazón sus papás terrenales. Entonces ellos comprendieron que había algo especial en él, no solo por lo ya profetizado desde antes de que él naciera, sino que por esta palabra especial, donde empieza a hablar de Dios como Padre. Y esto es algo distinto a lo que ocurría en el ámbito religioso, porque todos le llamaban, ya usted sabe cómo, Jehová Jireh, cierto Dios de Israel y otros tantos títulos. Pero esta es la primera vez que el Señor presenta a Dios como Padre. Y por lo tanto empieza a cumplirse el deseo anhelado de Dios Padre de tener una relación perfecta con sus hijos. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Jesucristo es el fiel reflejo de lo que el Padre quería en cuanto a relación con el hombre. En el Nuevo Testamento nosotros podemos ver esa relación. Podemos ver cómo se desarrolla esa relación. Uno podía incluso alegrarse. Y cuando entendemos que entre Dios y Jesús hay una relación que es sin igual, nos alegramos y algo de gozo produce en nosotros. Pero déjeme decirle algo aquí, entre nosotros. ¿Sabe que mientras eso ocurra allá y no tenga nada que ver ni se relacione con nosotros, para nosotros no va a ser nada más que eso, lindo? Porque si a mí no me afecta, eso para mí es solo lindo. Pero hasta aquí la relación entre el Padre y Jesús, su Hijo y su Padre, es hermosa y preciosa y nos alegramos, pero ¿y yo? ¿Y usted? ¿Y si eso no tiene nada que ver con el hombre? Entonces, ¿en qué situación estaba el hombre? Jesús empieza a describir a este Padre. Nosotros, entre paréntesis, asumimos que Dios es nuestro Padre. Pero sabe que cuando Jesús estuvo en la tierra, Él era su Hijo y Él era su Padre, pero no tenía nada que ver con el resto. No tenía una influencia sobre los demás, no implicaba en los demás que si Él fuera el Padre o el Hijo. Pero Jesús empieza de a poco a develar y a mostrarnos las características de este Dios que era solo conocido en el Antiguo Testamento con algunos títulos, pero que ahora a través de Él, el Padre es revelado. Y por ejemplo, ahí en Juan 10:29, el Señor Jesucristo dice en primer lugar, el Padre es mayor que todos, denotando la autoridad del Padre. En Juan 10:29 y 5:18 dice Jesús, es uno con el Padre, por lo cual le representa y podemos ver la personificación del Padre en Él, aunque Él no es el Padre. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? El Padre ama al Hijo, en Juan 35 hablaba Jesús. Es decir, Dios muestra un atributo muy especial, que Dios es amor. Jesús transmite lo que el Padre oyó. Yo oí lo de mi Padre y eso es lo que les digo a ustedes. O sea, el Señor es el portavoz de Dios, el Padre. Sin embargo, en algunos pasajes que revisamos a continuación, se vislumbra la posibilidad de que hombres pecadores puedan llegar a tener no solo el conocimiento de Dios como Padre, sino una relación. Y no solo una relación, sino una intimidad.
con ese Dios que empieza Jesús a revelar. Junto a este aspecto y otros, podemos ver que el Padre tenía un plan especial. En Juan 15:1 Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y estos son los primeros indicios de cuáles eran los propósitos en cuanto a trabajo de Dios. ¿Cuál era el trabajo y la obra de Dios? En algún momento, hablando acerca del día de reposo, le dijeron a algunos, ¿cierto?, que Jesús no tenía por qué presentarse como más grande que el sábado. Cuando ellos cambiaron, ¿no es cierto?, el sentido de la prioridad de lo que significaba el sábado versus el hombre, que el sábado nos había creado sino por el hombre y no al revés. El Señor ahí en ese discurso, en esa conversación, les dice a ellos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, el Señor no hizo la tierra ni formó al pueblo de Israel, y una vez que nace el Señor Jesucristo, el Padre se sienta a mirar lo que ocurre. No, Él sigue actuando. Él sigue trabajando en compañerismo con el Señor Jesucristo. Entonces el Señor empieza aquí en Juan 15:1 diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces por primera vez nosotros podemos ver cuál es el propósito del Padre. Y es ser un labrador, es decir, cultivar una relación íntima, cercana de amor, inseparable, con el fin de capacitarnos a usted y a mí de llevar mucho fruto. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que llevemos mucho fruto. Sin embargo, sigue el Señor Jesucristo describiendo las características del Padre y donde podemos nosotros conocer a este Padre. Que solo a través de Jesús es posible llegar al Padre, según Juan 15:16. Que cuando oramos ya no nos dirigimos al Dios lejano, sino que le podemos decir Padre nuestro. Por otro lado dice que el Padre honra, pero a los que sirven a su Hijo. Usted será honrado por el Padre. No es la voluntad de Dios que se pierda alguno de sus pequeños. Que el Padre es misericordioso, según Lucas 6:36. Y en Juan 14:23 dice, el que me ama, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Aleluya! Y se nos empieza a revelar, papito. ¡Aleluya! Hasta aquí podemos ver no solo la persona del Padre descrita por Jesús, ni solo que Jesús mantiene una relación personal con él, sino que Él desea tener una relación cercana, fructífera, de intimidad con cada uno de nosotros. Más, dice ahí los primeros versículos del Evangelio de Juan, ¿cierto? Que Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, ¿qué dice? A ver si estamos acá. Les dio potestad para ser hechos hijos. Bendito es el Señor. Como dice el texto que hemos leído, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, hemos sido adoptados. ¿No le parece maravilloso? Y nosotros podemos ver en este texto algo subyacente. Y lo voy a decir despacio para que lo comprendamos. Lo que dice aquí de forma no muy explícita es que somos linaje espiritual de Dios, por lo que podemos ver que dentro de esta naturaleza, de este linaje escogido de Dios, hay algunas
características que componen esa naturaleza espiritual. Por ejemplo, y lo más importante es que aquel que es de naturaleza espiritual y ha nacido de nuevo, hay cosas que no va a poder seguir haciendo. Pecados me refiero. Porque no le nace, porque no quiere, porque ya no es su gozo. Entonces el hijo empieza a tomar una naturaleza interna, espiritual, y que tendrá que llegar a parecerse a su padre. Y una de las cosas contrarias que no permiten ese desarrollo en sus hijos es el temor del pecado. Y aquí lo dice, porque ya no estáis, ¿cierto? Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. La verdad es que hay algunas opiniones con respecto a esto, pero según las reglas de interpretación podemos ver que el temor se refiere principalmente al miedo de que seamos culpados o condenados porque hemos pecado. Cuando nosotros no queremos pecar, pero Pablo decía, miserable de mí, después de una larga y profunda meditación acerca de la frustración, de la impotencia del hombre para poder agradar a Dios, vivir una vida correcta, el hombre nunca pudo. Por lo tanto, la tendencia al pecado siempre va a estar en el hombre. Si usted me dice que no ha pecado hoy día, la verdad es que no le creo. Porque si tal vez no robó y no le pegó a nadie, o qué sé yo, no ofendió a nadie, y en el pensamiento, entonces algo pasa, estamos todavía con estamos entrelazados con esta naturaleza que siempre nos lleva al pecado, a rebelarnos contra Dios, a hacer lo contrario, y Pablo sabía de esta realidad en su corazón. Entonces él decía, miserable de mí, pero inmediatamente después decía, gracias doy por Jesucristo, porque en Él estamos justos, en Él somos justificados. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces está esta lucha. Andamos en el Espíritu, queremos por dentro agradar a Dios, no caer, pero no nos damos cuenta y la carne está ahí como si fuera una entidad independiente incluso de nosotros mismos. Lo que no justifica tampoco, lo que no nos va tampoco a dejar exentos de pagar culpas en el caso de aquellos que no estén justificados en Cristo. El esclavo se siente inseguro. El esclavo no tiene una relación de confianza con el dueño de casa, donde pueda mostrar sinceramente su debilidad. Debe estar siempre en una actitud de altura en su desempeño. Si funciona bien es aceptado, si funciona mal se le puede despedir al esclavo, a diferencia del hijo que puede mantener una relación de confianza como para traer frente al padre los problemas, abrirse, que haya comunicación y el padre pueda aconsejarlo, corregirlo. Debemos aclarar que nuestro empeño en agradar a Dios no nos exime de reconocernos débiles. Queremos servir a Dios y de pronto queremos también aparentar una fortaleza que no tenemos. No, hermanos, si somos todos débiles. Bendito es el Señor. Pero ¿sabe? Tenemos la confianza. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La ley producía un espíritu de esclavitud porque provocaba temor. Siempre el miedo era a no poder cumplir a Dios. Y por lo tanto, cada cual creía que tal vez Dios estaba incluso con el hacha puesta en la cabeza. Si tú pecas, se malentendió en su momento. Y es ese temor el que a veces a nosotros nos hace fijarnos más en lo que no estamos haciendo que en el Señor mismo. Cuando nosotros creemos que podemos a través de la ley agradar a Dios,
nuestra fijación siempre va a estar en eso y no en Dios. Entonces, cuando el escritor entiende y dice poner vuestros ojos en Jesucristo, de pronto nos fijamos si estamos haciendo bien y mal las cosas. Y está bien, porque debe haber en nosotros una capacidad para juzgar, para diferenciar, para decir esto está bien, esto está mal, para tener ese discernimiento siempre agudo, siempre funcionando, está bien. Pero usted debe reconocer que mirando a Dios siempre mi altura va a estar sobre lo que está pasando aquí. Si Él me conoce, a usted lo conoce el Señor. A usted el Señor le perdonó los pecados de antes, durante y después. Así que el Señor está en dominio de todas las situaciones. Si hay un corazón sincero, el Señor va a estar ahí. Si hay un corazón queriendo no hacer lo mismo de antes, sino que servirle a Él y persistir y seguir adelante y perseverar, entonces el Señor ve la sinceridad y sigue trabajando y lo limpia. Dice que lo limpia para que lleve más fruto. Santo es el Señor. El hecho de haber recibido en nosotros el espíritu de adopción nos ampara frente a la debilidad de caer en pecado. Es decir, cuando nosotros entendemos que Dios es el que nos sustenta en el espíritu, el miedo al pecado ya no es un problema. Por supuesto, estamos siempre fijándonos de no hacer cosas malas, incorrectas. Pero mejor fijemos nuestra mirada en que el poder de Dios nos va a dar la fuerza para mantenernos en una línea en la que podamos tener esa relación con Él. Entonces, el espíritu de adopción nos acerca a Dios y nos hace anhelar su presencia. Nos sentiremos débiles en su presencia. Nos sentiremos fuertes contra el pecado, porque en nuestra debilidad el Señor se hace fuerte. Por otro lado, también lo que produce el miedo al pecado es una indiferencia respecto a la intimidad o a la necesidad de intimidar con el Padre. Hay una necesidad que se satisface al estar bajo el alero del Padre. No solo nos dará comprensión de que el vivir en la carne es muerte espiritual, sino que nos renovará para desear el fruto del Espíritu más que del pecado. Cuando comprendemos que somos hijos de Dios, entendemos que no estamos solos y frente a las debilidades que se nos presenta, bajo su alero seremos fuertes. Y ya las tentaciones de antes no tendrán la misma fuerza, porque el Padre estará con nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo, que nos lleva a vivir en una relación constante con nuestro Dios, para ya no vivir en pecado, sino en santidad con Él. El versículo 15 es la conclusión a todo lo expuesto anteriormente, después de hacer un análisis respecto a las tendencias del pecado y a la fuerza del Espíritu, o el pecado versus la fuerza del Espíritu Santo, Pablo concluye que no es posible para quien vive en el Espíritu permanecer fuera de la cobertura del Padre. O sea, lo que mantiene a usted y a mi vida conectado con el Padre es el Espíritu Santo. Es ese espíritu de adopción que Él nos ha permitido tener. Llamar Padre a Dios significa que andamos en el Espíritu. Y aquel que anda en el Espíritu anda en la voluntad de Dios, en el fruto del Espíritu, haciendo que sea una realidad aquella adopción y no solo un título. Usted y yo hemos sido adoptados para tener una relación con el Padre. Mire, hoy en día lo que más vemos afuera es tristeza y es un ansias de que alguien llene y que conteste sus interrogantes. Hoy en día más que nunca, hermano, y es por eso que se han levantado tantas ideologías suburbanas, otras un poquito más oficiales. Es porque hay una necesidad espiritual interna profunda de que alguien le adopte.
Pero nosotros, hermanos, tenemos la posibilidad de ya no sentirnos huérfanos, sino que cubiertos con el amor y la compañía del Padre. Con la siguiente idea voy a concluir. La necesidad de nuestro interior es la del Padre. Porque según el versículo 23 que hemos leído, la creación gime a uno. Pero en nosotros también está ese lamento, esa necesidad, a veces soledad, pero que aquel que sabe interpretar lo que le ocurre entiende que en realidad lo que le hace falta es el cariño del Padre. Que tal vez no ha orado lo suficiente, que tal vez no se ha acercado lo suficiente, buscar que el labrador desarrolle en su corazón una relación cercana, íntima. Y a veces funcionamos como reloj, mecánicamente, para allá y para acá. Pero ¿qué hay del interior? Está llenito el corazón. Hay una relación de hijo a padre, de padre a hijo, con Dios. Porque no sé si usted lo ha entendido, pero de eso estamos hablando. De que Dios, el Dios todopoderoso que recién cantábamos, que creó todo el universo, y que uno diría, si está en todos lados, tiene tanto que hacer, bueno, ese Dios a usted le mira en este día y le dice, quiero ser tu padre. Y quiero estar contigo en una relación personal y quiero que tengas confianza conmigo, que te muestres débil porque yo soy tu fuerza. Aleluya. Precioso es el Señor. Hermano, cuando andamos en el espíritu de adopción, cuando nos sabemos adoptados, cuando gemimos por dentro y anhelamos estar con el Padre, no se puede estar lejos de Él. No se puede estar en desamparo como huérfano. Estamos unidos a Él. Así que nuestro anhelo interior por el Padre es más que sentirnos quizás en gozo, en paz, cubiertos, sostenidos, amados. Es mucho más que eso. Es que en nuestro interior haya verdadera unión, satisfacción y amor de Dios en nuestras vidas. Hermano, si usted sufre por estar en esa relación, es porque está creciendo. Si usted no sufre por tener una relación con el Padre, es porque algo está pasando. Si usted sufre porque no ha podido orar en el día, de pronto se despertó y tuvo que salir y no hubo caso que pudiera orar, no hubo caso en que tuviera un momento de intimidad, de quietud, para hablar con Dios. Y si a usted le duele eso, bueno, eso es bueno. Porque algo está pasando ahí. Ha comprendido que necesita del Padre. O tal vez sufre porque no se ha podido congregar. O tal vez sufre porque no ha podido alabar. Yo reconozco que sufría en mi casa y queriendo congregarme porque no es lo mismo, hermano. Estar en casa alabando al Señor, hay que hacerlo, lo recomiendo porque hay una conexión especial, pero también en congregación, todos juntos alabando al Señor hay una diferencia. Y eso uno lo extraña, lo anhela. Cuando tampoco hemos hablado del Señor a muchos, también hay un dolor en nosotros, hay una preocupación también. Cuando vemos cómo, por ejemplo, ayer se conmemoraban, hermano, la caída de las Torres Gemelas. Yo nunca había escuchado la cifra total de los muertos, 3.000. Yo me preguntaba, Señor, ¿dónde van ellos? Si no te tienen a ti en su vida, ¿a dónde van? Hay mucha necesidad. Si hay inquietud en usted, si está ese anhelo de hacer algo, espiritualmente hablando, es porque el Señor lo está poniendo ahí. Es porque el Padre está actuando. Es el espíritu de adopción. Bendito es el Señor. La palabra anhelar, de la que habla el versículo 23,
tiene un significado tan curioso como lógico y simple. Cuando anhelamos algo, nos referimos a que lo deseamos con vehemencia, con fervor, que lo queremos de una manera ansiosa, llegando incluso a parecer casi una necesidad enfermiza. Bendito es el Señor. Aquel que ha bebido de las aguas que da el Señor Jesucristo y después deja de beber, siempre tendrá sed, seguirá con sed, porque solo es Él el que satisface el corazón. Que en usted el Señor coloque siempre esa necesidad de estar con el Padre. Y preocupémonos cuando no nos sintamos inquietos por esas cosas. Solo mediante la sangre de Jesucristo se nos permitió ser adoptados y llamar a Dios Padre, y no solo llamarle, sino que tener una relación íntima con Él. ¿Sabe? El dolor de la ausencia de los padres produce muchas cosas, entre ellos trauma, carencia en los corazones. Pero todo aquel que esté escuchando este mensaje, hay un Padre Celestial. Hay un Padre Celestial que quiere llenar el corazón. Y esto es un decreto, porque todo aquel que le recibe le es dado el poder para ser hijo de Dios. Aquí no es que Dios usted lo quiere hoy y mañana no. No. Usted lo ama todos los días, el Señor. Y quiere profundizar en esa relación. El Señor le bendiga. Vamos a dejar hasta aquí. Y yo quiero orar junto a usted para que el Señor empiece a hacer algo en los corazones de todo aquel que esté escuchando. Amén. Así que le invito, hermano, a ponerse de pie y vamos a dar gracias por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, qué privilegio poder llamarte Padre. Porque muchos fueron llamados hijos del diablo en el tiempo de Jesús. Pero hoy en día, a través de Jesucristo, podemos ser hijos suyos, adoptados y poder disfrutar de su paternidad. Yo quiero orar, mi Señor, porque tal vez haya tristeza y una necesidad profunda en mis hermanos en este lugar, de que el Padre acaricie su vida, de que le dé un abrazo, de que le dé una palabra, de que le apoye y que le renueve las fuerzas. Yo oro por ellos, Señor, y oro por los que están escuchando, para que usted se presente como el único Padre que conoce hasta el detalle más íntimo del corazón. Que si algún papá de esta tierra le falló, bueno, usted va a recompensar y va a llenar ese vacío en el corazón. Señor Dios Todopoderoso, gracias por su Hijo Jesucristo, que nos ha hecho partícipe de esta su familia. Gracias, mi Señor. Oro por el siervo, Señor, para que le renueven las fuerzas. Por los que están trabajando constantemente, las profesoras, Señor. Las mujeres, Padre, para que usted conforte su corazón. Gracias, mi Señor. Usted seguirá la obra en cada uno. Todo lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.